alguna manera nosotros llegamos a ver un poco de ADCs, pero lo vamos a ver más a fondo. Y lo vamos a ver específicamente utilizando los microcontroladores. En este caso, pues lo vamos a hacer con el Arduino. Existen ADCs o convertidores analógico digital que ustedes pueden comparar en el mercado como un circuito integrado totalmente independiente. Sin embargo, pues lo vamos a manejar nosotros en a través del microcontrolador, como les comentaba. Víctor, Salón. Ahí está. De casualidad, tengo ahorita 31 alumnos. ¿Saben de casualidad si alguno de ustedes falta que agregue en este grupo? Creo que ya somos todos, creo. Ok. ¿Quién puede usar menciones? Déjame ver. Código de pico, material divertido, bloc de notas, etiquetas. Ah, bueno, eso ya lo checo luego. Pero sí en la reunión sí pueden hacer chat, sí pueden escribir en el chat, ¿verdad? ¿O no? No, profe, a mí no me deja. No. No, no supe. No, entonces déjenme lo configuro. ¿Saben cómo configurar eso ustedes? Creo que mire, enseguida el nombre vienen tres puntitos y ahí de ahí administración de equipo. Creo que ahí se puede. Sí, ahorita estaba ahí y hay una opción que dice configuración, tema del equipo, permiso de miembros. Le doy ahí, permitir a los miembros crear y actualizar canales, pues no, ¿verdad? Permitir a los miembros eliminar y restaurar canales, no. A los miembros agregar y quitar aplicaciones, cargar aplicaciones, crear, actualizar y quitar pestañas, crear, actualizar y quitar conectores. Opción de los miembros a editar sus mensajes. Sí. Permisos de invitado. Menciones. Análisis. A ver, déjenme ver si están como miembros o como invitados. A lo mejor los puse como invitados. No, si están todos como miembros. Bueno, ya sí. Ya luego lo arreglo eso. Este. ¿Se acuerdan cómo encontrar la cantidad de combinaciones posibles en n cantidad de bits? ¿Cómo hacíamos eso? ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Se acuerdan cómo saber la cantidad de combinaciones posibles que existen en n cantidad de bits? Es 2 elevarlo a la cantidad, ¿no? Correcto. Perfecto. Entonces, fíjense. Nada más déjenme que se cargue la whiteboard porque se ha estado cerrando. Una disculpa también, me cortaron el internet en mi casa por exceso de pago y y me tuve que venir acá a la casa de mi hermana, pero pues un show, pues. Y apenas me lo cortaron hace rato, entonces no.
No me había dado cuenta, pues, que me lo habían contado. No está jalando el whiteboard. Bueno, lo voy a hacer en Word. Ok, entonces tenemos ADC. Convertidor análogo a digital. Entonces, analog. ¿Por qué se selecciona todo? To digital converter. ¿Vale? ADC. Normalmente los ADCs trabajan con voltajes de referencia. Y aparte, entre el voltaje de referencia positivo y el voltaje de referencia negativo, añadiéndole la resolución de bits, nosotros podemos llegar a conseguir lo que es la resolución de bits. Podemos conseguir la tasa de cambio que puede llegar a tener o la razón de cambio que puede llegar a tener nuestro convertidor. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que nosotros tenemos un ADC apenas de 4 bits, ¿sale? De resolución, muy poquita resolución. Y el voltaje de referencia positivo lo tenemos conectados a 5 volts de corriente directa y el voltaje de referencia negativo lo tenemos conectados a 0 volts de corriente directa. Aquí la diferencia que existe entre 5 y 0 pues son 5 volts, ¿verdad? Entonces tenemos un ancho de voltaje completo de 5 volts. Y luego nuestra resolución de bits, en este caso vamos a tener 4 bits que entran a nuestro convertidor analógico digital y dependiendo del valor, esta sería la salida, más bien déjalo pongo al revés, del otro lado. Profe, estoy compartiendo pantalla. Sí, ¿no se ve? Bueno, a mí no me parece. De hecho, me Yo sí aparece veo. Sí, sí se ve. ¿Sí? Yo también veo. Ah, entonces ya debe ser mi internet. Es que me aparecen como... Sí, a veces cuando a uno le está fallando el internet se ve como negro nada más o gris. Es que desde que empezó me aparece usted como conectando. Entonces ahorita me va a salir poquito. Sí, mejor desconéctate y conéctate otra vez. Sí, Reinícialo, Juárez. sí, ¿verdad? Vientos. Entonces los voy a poner acá de este lado. Mejor. Entonces tenemos 4 bits de salida. Y nosotros vamos a tener una señal analógica de entrada, ¿vale? Esta señal analógica de entrada tiene que estar dentro del rango de el voltaje de referencia positivo y el voltaje de referencia negativo y aparte el voltaje de alimentación de nuestro circuito integrado, de nuestro ADC o internamente conectado a nuestro microcontrolador. Todos los microcontroladores que yo conozco, todos tienen, bueno, no todos, sí he visto algunos que no tienen, pero la gran mayoría tiene ADC en su interior, por lo menos una entrada analógica, ¿sale? Y entonces sí es importante saber exactamente cuál es el valor que nos va a dar cada una de nuestras señales en nuestro convertidor. Entonces, entra una señal analógica y obtenemos una señal digital dada en los bits. Estos bits representan
el voltaje que ingresa en nuestro ADC, tomando en cuenta el voltaje de referencia positivo y negativo de nuestro ADC. Ya dijimos aquí que por lo pronto tenemos 5 volts de ancho de voltaje, 5 menos 0, pues son los 5. Y entonces vamos a suponer que le ingresan 0 volts a nuestro convertidor analógico digital. Nosotros lo que vamos a tener a la salida, una representación digital de este número de 0000. Entonces el convertidor hace lo suyo y nos da en 4 bits el voltaje que está ingresando. El problema, y por eso es bien importante la resolución y los voltajes de referencia, es encontrar ese voltaje que para nosotros va a representar un cambio aquí. ¿A qué me refiero? Si yo le pongo, por ejemplo, 0.001 volts de entrada, este convertidor me va a regresar o me va a devolver también un valor de 0.000. Entonces yo no voy a ver una diferencia entre 0 volts y 1 milivolt con una resolución de 4 bits. Yo voy a seguir viendo en 4 bits 0000, a pesar de que el voltaje llegó a cambiar. ¿Sale? ¿Cómo podemos obtener ese valor? Bueno, vamos a ver que tenemos que saber cuántas combinaciones posibles se pueden llegar a tener con los bits que tenemos. Por eso les preguntaba que si se acordaban. En este caso, pues es 2 elevado a la 4 y nos da 16 combinaciones posibles. Es decir, que este nos va a dar valores desde el 0000 hasta el 1111, suponiendo que este es el bit de mayor significancia y el de menor significancia sería el de abajo, el que estoy colocando abajo, ¿no? Entonces van números desde el 0000, luego 01, 2, 3, etcétera, hasta el 1111, ¿vale? Este número, recuerden que en binario representa el número 15, ¿no? Por ejemplo, el 0, tenemos números desde el 0 hasta el 15, 16 números posibles. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo podemos obtener entonces esa tasa de cambio? Para poderlo encontrar, simple y sencillamente vamos a verificar cuál es la diferencia entre nuestro voltaje de referencia positivo y voltaje de referencia negativo, que en este caso son 5 volts, y lo vamos a dividir entre 16. ¿Me ayudan, por favor, con esta operación? $0.3125. 0.3125 volts, ¿vale? ¿Qué significa? Que yo, por ejemplo, aquí voy a ver 0, si yo le ingreso a mi ADC desde 0 volts hasta 0.3124 volts, es más, 24,9999999 volts, el convertidor me va a devolver el valor 0000. Sin embargo, si ya al convertidor analógico digital le ingresa el número 0.325 volts, entonces yo ya voy a ver reflejado el número 1 en decimal, 0001 en binario, ¿vale? Pero, por ejemplo, si llega a 0.3130, pues es como si no hubiera detectado algún cambio. Y entonces yo voy a seguir viendo ese número 1. No sé si me explico con esto. Sí, profe. Okay. Nosotros con una simple regla de 3 podemos saber también cuál es el valor de voltaje que ingresa o cuál es el valor que nosotros vamos a obtener a la salida de manera binaria. ¿Cómo? De nueva cuenta, esta diferencia de voltaje es bien importante, ya que esta representará el máximo valor que nos puede dar nuestro ADC en digital.
la diferencia que existe entre la referencia positiva y negativa, en este caso son 5 volts, y ese va a corresponder al número 15 en decimal, 1111 en binario, ¿verdad? Y entonces, si yo le ingreso, por ejemplo, 2.1 volts, ¿cuál es el número que me va a devolver o que me va a entregar mi convertidor analógico digital? Pues entonces aquí ya multiplicamos 15 por 2.1 sobre 5 volts. Y en este caso, ¿cuánto nos da? ¿Me ayudan? $6.3. Ok, me va a dar 3.3. Ojo, este es el número de aquí, ¿vale? Profe, Era 6.3. Ah, 6.3, gracias. Sí. 6.3. Aquí, parte del problema de la resolución que tenemos es que nos va a dar desde el 6.1 al 6.9. Hagan de cuenta que es como si en la programación trataran de ingresar una variable tipo flotante y la igualan a una variable tipo entera. Entonces, si la variable, por ejemplo, x es del tipo entera y la variable y es del tipo flotante, y a y le ponían el número 6.3 y le decían x igual a y, ¿cuál va a ser el valor de x? X entera, y flotante. Y tiene el número 6.3 y y lo igualan a x, ¿no? O x lo igualan a y más bien. ¿Qué valor va a tener x? ¿6.3? 6. Porque es 6. entera. Exactamente, al ser entero, lo que hace es eliminar la parte de los decimales y entonces x solamente tendría 6. ¿Qué valor aquí entonces me va a devolver nuestro convertidor analógico digital? No me va a devolver un 6.3, me va a devolver un 6. ¿Sale? 0, 1, 0, 0, 0. 1, 1, 0. Ah, ok. Profe, ¿Sí? ahorita que hizo la regla de 3, la que tiene arriba, la de 5 voltios, es igual al número 15 y luego 2.1. Ajá. Se me trabó un poco ahí, el 2.1 nada más lo puso para ver qué número iba a salir con ese Sí, voltaje. exacto. Sí, imagínate que tú tienes un potenciómetro y lo moviste la perilla de tal manera que ingresas 2.1 volts, ¿no? Entonces, el ADC, ¿qué valor te va a entregar? En este caso nos va a entregar 6, ¿no? Ah, Porque ok. el punto 3 lo quita, Ok, gracias. ¿sale? Entonces, como les comentaba, aquí, si yo tengo 6.000001 hasta el 6.999999, ¿qué valor es el que me va a dar mi ADC? 6. 6, exactamente. Solamente el 6, ¿vale? Me ayudan, me avisan cuando se acabe, ¿no? Porque ya saben que yo a veces me voy de paso. Claro, profe. ¿Qué hora es? ¿A las 10:30? Son las 10:37. 10:37. Sí, nada más nos tocaron 50 minutos hoy. Menos 15 que del internet. Bueno, ok. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda. Profe, ¿las nuevas tarjetas de adquisición de cuántos bits eran? ¿Las que tiene la Salle? Creo que hay una de 14. Y no estoy seguro, ahí sí te estaría mintiendo. Creo que tienen una de 21 bits o de 22 bits. Gracias, profe. Ok, entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros mejorar en este sistema este valor? El valor de tasa de voltaje, es decir, ¿en qué momento yo voy a ver un cambio en mi salida digital, en mi salida binaria, dependiendo del voltaje que yo tenga? ¿Cuál es ese mínimo valor de cambio el máximo valor que yo voy a tener para poder cambiar? En este caso, con estas características, 0.3125. ¿Cómo pudieran mejorar ustedes este valor? Para poder tener la capacidad de leer a lo mejor un sensor que
su cambio es mínimo. A lo mejor su cambio es en microvolts o en milivolts. ¿Cómo lo pudiéramos hacer? Aumentando el hacerlo tamaño más del bits. ADC. Un amplificador, ¿no? Con puro ADC, sin meterle nada. Mayor cantidad de Ampliando bits. la resolución. Hay dos opciones. Fíjense. Aumentando la cantidad de resolución de bits. O la otra, disminuyendo la diferencia entre estos dos. Vamos a hacer el ejemplo primero, disminuyendo la diferencia entre estos dos, ¿vale? Y lo vamos a hacer con respecto a un sensor muy conocido que es el LM35. El LM35 es un sensor de temperatura. Este sensor de temperatura nos da por cada grado centígrado 10 milivolts. Así tal cual se encuentra este ADC conectado, así de 4 bits y con la diferencia entre ref más y ref menos de 5 volts. Fíjense cómo yo aquí tengo la tasa de detección de voltaje o de cambio de voltaje cada 0.3125 volts. Pero si el sensor me da 10 milivolts por grado centígrado, así como está, me estaría detectando a los 31.25 grados centígrados, pues corresponde a los 312.5 milivolts, es decir, 0.3125 volts, ¿verdad? Fíjense cómo no tenemos, con este ADC tal cual como está conectado, no tenemos la capacidad de poder estar detectando grado por grado o 0.1 grado o 0.5 por 0.5 grados. Estaría súper chafísima si nosotros lo conectamos así, ¿no? Entonces, aquí sí pudiera valer tal vez meterle un amplificador, pero no es la primera opción. Siempre la primera opción es tratar de resolverlo con el ADC. Si el ADC ya no te lo da, no te da la resolución que quieres, entonces ahora sí, pues sería o cambiar de ADC o meterle algo ya de instrumentación para que nos dé o nos brinde lo que nosotros necesitamos. De cualquier manera, la realidad es que un ADC de 4 bits es súper mega chafa, o sea, no, nada que ver, no le sirve. Ok, pero así como está tal cual, fíjense, tendríamos que estar desde 0 hasta 31.24 grados para que el ADC me devuelva un 0000. Y luego de 31.25 grados por 2, que serían 62.5 grados, para que me dé un 0001. Y luego, desde 31.25 por 3, menos 31.25 por 2, no sé cuánto sea, pues, 90 y algo, de 60 y tantos a 90 y tantos grados, para que yo tenga el número 2, ¿no? 210. Lo cual, pues, por lo menos para la mayoría de las aplicaciones habidas y por haber en el universo, no nos sirve, ¿verdad? Entonces, vamos a mejorar este numerito modificando la diferencia que existe entre el BREF y el BREF positivo y BREF negativo. Una ventaja de poder manejar BREF positivo y negativo es que nos daría la posibilidad de poder tener señales que tienen voltaje negativo, ¿sale? Si yo tengo un voltaje negativo, pudiera introducirlo al ADC siempre y cuando tengamos BREF más y BREF menos en un voltaje negativo, y ya el BREF negativo nos pudiera dar ya también el número binario negativo, ¿no? De negativos a positivos. Ahora, así tal cual está, no le voy a poner voltaje negativo, simple y sencillamente lo que voy a hacer es decir, bueno, mira, voy a cambiar esa diferencia que existe. Y para eso, al BREF más, lo voy a poner, por ejemplo, 1.5 volts. Y al BREF menos, le voy a poner 0 volts. ¿Cuál es la diferencia que existe? 1.5 menos 0, pues 1.5 volts. La diferencia es 1.5. Y fíjense cómo acá
este de aquí es la resta, ¿no? Entonces, sigue siendo de 4 bits con muy mala resolución y solamente hay 16 combinaciones. Pero modificando este voltaje BRF+, nosotros vamos a mejorar sustancialmente la resolución. Entonces vamos a dividir 1.5, si me ayudan por favor, 1.5 entre 16. ¿Y cuánto nos da? 0.09375. ¿Cuánto? 0.09375. Ok, 93.75 milivolts. Fíjense la diferencia de 312.5 milivolts a 93.75. Así como está con esta aplicación, tendríamos la capacidad ahora de leer cada 9 grados centígrados aproximadamente, ya no cada 31 grados, ¿sale? Para aplicaciones médicas esto no sirve. A lo mejor para alguna aplicación ya más burda, más industrial, a lo mejor un termostato de casa o algo, pues a lo mejor ya no es tan grave. Chicos, ¿qué pasó? Creo que se le fue el internet. Creo que se le fue el internet. Lo sacó. Gracias. Ya estoy de vuelta, ¿me escuchan? Sí, profe. Ah, ok. Sí, profe. Y ya, nada más nos faltan 2 minutitos, entonces rápido. Bueno, les decía que solamente mejorando la diferencia entre BRF más y BRF menos, pudiéramos ya mejorar la resolución. Algo bien importante es que los voltajes de entrada de nuestro analog to digital converter siempre tienen que estar dentro de este rango, ¿eh? O sea, tampoco es que si yo le meto, por ejemplo, 1.5 a 0. ¿No va a compartir pantalla? Ay, sí, perdón. Ahí está. Ok. Siempre el voltaje de entrada de nuestro ADC tiene que estar dentro del rango de BRF más y siempre. O sea, también si yo alimento mi ADC con 5 volts, pero el BRF más está a 1.5, yo voy a tener una sobrecarga. Todos los valores por arriba de 1.5 me van a marcar, para este caso, 1, 1, 1, 1. Entonces no valdría tener por ahí un voltaje de entrada mayor a 1.5, ¿no? Entonces eso considerarlo. Siempre voltaje de entrada de la DC, es decir, la señal que quieren convertir en digital, la analógica digital, siempre tiene que estar dentro de este rango, ¿va? Si quisiera, por ejemplo, con este mismo caso de 4 bits, trabajar temperaturas, por ejemplo, de 0 a 50 volts, pues entonces, utilizando el LM35, si yo sé que a 50 volts me va a dar
500 milivolts, pues a lo mejor yo lo alimento con los 500 milivolts, ¿verdad? Y entonces ya tendría 500 milivolts de diferencia entre Vref más y Vref menos. Por tanto, 500 milivolts entre 16, ¿me ayudan, por favor? $31.25. 31.25. Aquí ustedes, utilizando un LM35 y conectarlo directamente al ADC, ya tendrían la posibilidad de estar detectando, recuerden, cada grado 10 milivolts. Entonces, cada 3.125 grados, solamente mejorando el voltaje de referencia. Siempre y cuando también sepan que las temperaturas no van a superar los 50 grados, porque si no, ya les va a dar un overload, siempre van a tener un 1111, ¿no? Para valores mayores de 500 milivolts, porque es lo que están conectando en Vref+, ¿vale? No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, comentario. No, creo que no, profe. Ok. Todo bien. Ya nada más rápidamente, ya para irnos. La segunda manera, vamos a suponer que el Vref+ lo dejamos a 5 volts, ¿no? Y el menos lo dejamos a 0 volts. Pero ahora nuestro ADC es de 10 bits. Oh, la diferencia de 5 menos 0, pues son 5 volts. Y entonces 5 entre 2 a la 10, 2 a la 10 es 1024. Entonces ya sería 5 entre 1024 valores. ¿Me ayudan? Es 4.88 por 10 a la menos 3. Ok, así ya tendré la capacidad de 4.38 por 10 a la menos 3, es decir, 4.38 milivolts, ¿sale? Ya nos mejoró simplemente por aumentar el ADC y todavía con la diferencia de 5 a 0. Si yo le pusiera el voltaje de referencia 1.5, pues ahora sería 1.5 entre 1024. ¿Cuánto es 1.5 entre 1024? .001464 y más décimas. .0014. 64. Ok. Vamos a ver. .0014, 34. 1464. 64 milivolts. Si se fijan aquí, con el sensor LM35 conectado con una DC de 10 bits y con el Vref+ a 1.5 volts, tendríamos la capacidad de estar leyendo ya cada .14 grados, ya con resolución de .14 grados. Acá arriba, con 5 volts, pero trabajando 1024, perdón, 10 bits, es decir, 1024 combinaciones posibles, tendríamos la posibilidad de estar manejando ya una resolución de .43 grados en .43 grados. Aquí bajando el voltaje de referencia, .14 grados en .14 grados. Y todavía si mejoramos poniéndole 500 milivolts sobre 1024, ¿me ayudan? 0.48. Milivolts, ¿vale? Es 0.48 milivolts. Es decir, 480 microvolts. Aquí ya con el sensor LM35 pudieran, entre comillas, ya estar teniendo la capacidad de estar detectando cambios de .048 grados en .048 grados, ¿vale? Entonces, fíjense cómo el voltaje de referencia en combinación con la cantidad de bits o resolución que tiene nuestro microcontrolador es de suma importancia. Y les repito, ya con una simple regla de 3, ustedes pueden saber cuál es el voltaje que les va a dar o cuál es la señal. En muchas ocasiones, cuando tenemos el ADC y queremos saber, a lo mejor nosotros leemos los 10 bits de nuestro convertidor analógico digital
y le ingresa un voltaje, pero no sabemos ese voltaje, pues simple y sencillamente hacemos las operaciones en regla de 3, ¿no? El número que nos da el ADC, el número del ADC, nosotros tenemos que saber cuál es nuestra diferencia entre el VREF más y el VREF menos, y entonces sería la diferencia entre VREF más y menos correspondería a la máxima resolución o al máximo valor que nos puede entregar el ADC, que para 10 bits es el número 1023, ¿sale? El número de ADC que nos dé cuál va a ser el voltaje que ingresa. Entonces, eso en el microcontrolador lo pueden hacer esta operación. El voltaje de entrada por la diferencia del voltaje de referencia dividido entre 1023 y ya van a poder tener en voltaje la señal. Y este voltaje, pues ustedes ya después lo pueden escalar, por ejemplo, con la ecuación de la recta o con cualquier tipo de, si es lineal, con la ecuación de la recta, en el cual ustedes tienen una escala de entrada y tienen una de salida, ¿no? Escala de entrada, escala de salida. Y entonces ya tienen una amplificación de la señal mediante la ecuación de la recta. De hecho, de favor, ¿cuándo tenemos clase? ¿Mañana o el viernes? Ok. Investíguense cuál es la ecuación, o sea, ya le estoy diciendo la ecuación de la recta, pero ¿cómo podemos nosotros escalar una señal? Porque esto es bien importante. ¿Cómo podemos escalar una señal de un ADC en un microcontrolador o en cualquier sistema? Es un escalamiento de una señal. ¿Cómo escalamos una señal que tiene una escala de entrada y tiene una escala de salida? ¿Cómo lo hacemos? ¿Sale? Eso se los dejo de tarea, porfa, para que lo chequen la siguiente clase y hacemos algunos ejercicios al respecto, ¿vale? Les encargo de favor, para la siguiente clase tengan el Arduino para poder, un potenciómetro, Arduino. Si tienen por ahí, por ejemplo, fotorresistencias o algo así, nos va a ayudar bastante. Porque vamos a medir el voltaje de entrada que le llega a nuestro ADC de nuestro microcontrolador. Vamos a leer el valor, que para el microcontrolador en Arduino la resolución en bits es de 10 bits. Vamos a trabajar con modificar el voltaje de referencia en el ADC y vamos a hacer ejercicios de esto mismo que estamos haciendo, pero ya desde sus casas en físico, ¿vale? Pues ahí les encargo mucho esto. Sí, profe. Vale. Órale. Cuídense, que les vaya bien. Gracias, Igualmente, profe. Gracias, profe. Igualmente, profe. Bye.